tenían los hidratos de carbono, específicamente los oligosacáridos, que era participar en la determinación de los diferentes grupos sanguíneos en el ser humano. Entonces quiero que observemos, ¿verdad? La imagen. Acá tenemos la representación del tipo sanguíneo O, ¿verdad? Y aquí vemos los azúcares que tiene O. Y también quiero que vean el tipo de sangre A y los azúcares que tiene el tipo de sangre A. Quiero que observen una particularidad en esos dos dibujitos que tenemos ahí, el tipo O y el tipo A. Quiero que observen. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se fijen? Por ejemplo, fíjense en los azúcares del tipo de sangre O. ¿Verdad? Fructosa, galactosa, ácido N-acetil galactosamina, ¿verdad? En el tipo A, fructosa, galactosa, N-acetil galactosamina y también N-acetil galactosamina en este extremo. Pero esta parte fructosa, galactosa, N-acetil galactosamina es igual a fructosa, galactosa, N-acetil galactosamina que tenía el tipo O. Ahora, quiero que observen. Miren el tipo B. Fructosa, galactosa, N-acetil galactosamina. ¿Qué es lo que quiero que observen con todo esto? ¿Qué es lo que pretendo que analicen? Que entendamos lo que tenemos acá en el tercer punto. Todos los seres humanos producen el sacárido. ¿Qué significa sacárido? ¿Qué es sacárido? Azúcar. Todos los seres humanos producen el sacárido, o sea, el azúcar del tipo O. Los tipos sanguíneos, o cuando hablamos del tipo sanguíneo, estamos hablando del sistema ABO. Los principales grupos sanguíneos son A, B, O y AB. Entonces, cuando nos referimos a los grupos sanguíneos, se habla del sistema ABO, así como está el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, está el sistema ABO, que incluye, ¿verdad?, los principales y diferentes tipos sanguíneos y la compatibilidad e incompatibilidad entre ellos. Y es importante que tengamos claro estos dos puntos que tenemos aquí al final. Todos los seres humanos, esto lo vamos a recordar, todos los seres humanos producen el sacárido del grupo O. Todos producen el azúcar que tiene el grupo O, y eso lo acabamos de comprobar. Aquí tenemos el tipo de sangre O, en la primera imagen, el tipo de sangre O, y vemos sus azúcares, fructosa, galactosa, N-acetil, galactosamina, la cadena, ¿verdad?, el resto de la cadena. En el tipo de sangre A se repite, fructosa, galactosa, N-acetil, galactosamina, pero ya el tipo A tiene algo, un azúcar extra que lo diferencia, otra molécula de N-acetil, galactosamina. ¿Y qué pasa con el tipo de sangre B? Fructosa, galactosa, N-acetil, galactosamina y aquel azúcar galactosa que lo difiere, hace diferente a los demás grupos. Ahí entendemos el por qué se dice que todos los seres humanos producen el sacárido o el azúcar que tiene
el tipo de sangre O. Y vamos a ver qué importancia o qué relevancia tiene esto en la medida que avancemos, ¿verdad? Estudiando el tema. Ahora, otra cosa importante que necesito que recuerden siempre es este último punto. Fíjense bien. El ser humano produce anticuerpos. El ser humano tiene la capacidad de producir anticuerpos, ya sea para el antígeno A o ya sea para el antígeno B. ¿Qué tipo de antígeno producirá entonces determinado ser humano? ¿O qué tipo de anticuerpo, perdón, producirá determinado ser humano? Dependerá del tipo de sangre que tenga, ¿verdad? Dependerá del tipo de sangre que tenga. Pero en general, todo ser humano tiene la capacidad de producir anticuerpos contra el antígeno A o contra el antígeno B. Ahora, otra cosa que necesito que tengan presente y es que el grupo sanguíneo O no es antigénico. Los glóbulos rojos del tipo de sangre O no son antigénicos. ¿Y qué significa que no sean antigénicos? Que no llevan antígeno ni A ni B en la superficie de sus glóbulos rojos. Por lo tanto, si no son antigénicos, no desencadenan una respuesta inmune. Repito, si el tipo de sangre O no es antigénico, esto significa que los glóbulos rojos de O no poseen ni antígeno A ni antígeno B en la superficie. Y al no poseer ninguno de esos dos antígenos en la membrana o en la superficie, no son antigénicos. Una molécula que no es antigénica significa que no desencadena una respuesta inmune. ¿Y cuál es la respuesta inmune que se espera ante la presencia de un antígeno? La producción de anticuerpos. Entonces, son tres conceptitos que necesito que queden claros y que los recuerden. Número 1, los seres humanos, todos, producen y comparten, podemos decir, el sacárido que tiene el grupo O, el azúcar que tiene el grupo O, ya lo vimos. Otra cosa que deben recordar, que el ser humano tiene la capacidad de producir anticuerpos tanto para el antígeno A o contra el antígeno A, o sea, para destruir esos anticuerpos, el objetivo es destruir el antígeno A o destruir el antígeno B. Esa capacidad la tiene todo ser humano. Dependerá qué tipo de sangre es para saber si va a producir anticuerpos contra el antígeno A que llevan los glóbulos rojos en la superficie o si va a producir anticuerpos contra el antígeno B que llevan otros glóbulos rojos en la superficie. Ya lo vamos a ver bien bonito y bien detallado. Y recordar siempre, ¿verdad? De que todo, que los tipos de sangre O los glóbulos rojos del tipo de sangre O no son antigénicos, no llevan antígeno ni A ni B en la superficie o en la membrana, ¿verdad? Por lo tanto, no son antigénicos, no van a desencadenar una respuesta inmune. Y como les decía, ¿qué significa desencadenar una respuesta inmune? Producción de anticuerpos. Si los glóbulos rojos del tipo de sangre O no desencadenan, no son antigénicos, no desencadenan una respuesta inmune, significa que no van a generar, su presencia no va a generar la producción de anticuerpos, ¿verdad? Para destruirlos en presencia de otro tipo de sangre. Ya lo vamos a ver muy bien para que quede claro, pero sí necesitaba que esos conceptos, ¿verdad? Ya nos vayamos familiarizando con ellos. Antes de continuar,
antes de continuar, quiero hacerles referencia a la importancia, ¿verdad? A lo delicado que es la determinación del tipo de sangre, ¿verdad? Todos deben de tener o todos deben de saber qué tipo de sangre son, ¿verdad? Puede ser que algunos sean A, otros sean B, otros sean O y algunos puede ser que sean AB. Eso solo es el tipo de sangre. Ustedes saben y han escuchado que a veces se dice O positivo, A positivo, B positivo y que también existe O negativo, AB negativo, AB positivo. Entonces, el tipo de sangre es solamente A, B, O y AB. Eso de que si es positivo o negativo, eso es el factor RH que acompaña al tipo. Pero para poder entender eso del factor RH, vamos a ir poco a poco. Vamos a ir paso a paso avanzando en esto. Sí es importante de que todos, ¿verdad? Que toda persona conozca el tipo de sangre que es. Si alguien no sabe su tipo de sangre, es importante que se lo haga. ¿Cómo lo puede saber? A través de una prueba de laboratorio. Es una prueba sencilla. Una toma de muestra, ¿verdad? Se hace en un tubo que contiene anticoagulante, porque lo que se ocupa es sangre total, no sacar el suero de la sangre, sino que sangre total. Entonces se necesita que la sangre no coagule en el tubo cuando sea tomado. La muestra que se toma para determinación del tipo de sangre es una muestra con anticoagulante. Y el anticoagulante que se utiliza para esta prueba es el EDTA. EDTA. Ese es el tubo que se utiliza, es el mismo que se usa para hemograma. Si ustedes se han hecho hemograma, quizás han observado que les toman la muestra de sangre en un tubito con tapón morado. Eso ya está estandarizado, que esos tubitos traen anticoagulante. El anticoagulante puede verse a simple vista, ¿verdad? Como gotitas de rocío, gotitas de agua. Puede tener también otra presentación que es como un polvito blanco. Ahí el anticoagulante está liofilizado, o sea que está en polvo. O puede ser que no se observe nada, ni gotitas de rocío, ni un polvito blanco en el tubo o alrededor del tapón. ¿Por qué no se observa? Porque el anticoagulante está ahí presente, pero viene adherido a las paredes del tubo. Entonces, esas muestras que se toman, ¿verdad? Con anticoagulante deben tomarse y mezclarse. Mezclarse inmediatamente, pero no mezclarse rápidamente al grado de romper los eritrocitos o formar burbujas en la muestra porque se daña. Recuerden que hay una proteína que se llama albúmina que se encuentra en la sangre y esa albúmina, si se mezcla mucho, genera burbujas y esas burbujas no desaparecen. Pueden pasar 24, 48 horas, una semana y las burbujas permanecen, entonces eso daña la determinación. Ya esa muestra prácticamente no se puede utilizar, ¿verdad? Para llevar a cabo un análisis porque tiene en la superficie, que es lo que se absorbe, que es lo que se utiliza para trabajarlo, hay una serie de burbujas. A ver, chicos, ¿todos saben su tipo de sangre? Sí. Yo sí. Doctora. Sí. Ok, muy bien. Tenemos en el aula jóvenes con tipo de sangre A. Sí. Sí. Muy bien. Jóvenes con tipo de sangre O. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Excelente. ¿Hay algún joven con tipo de sangre B? Sí, doctora. Muy bien. ¿Y hay alguien que tenga tipo de sangre AB? Ninguno. Ok. Estos jóvenes que acabamos de ver en el aula de clases es
exactamente lo mismo que ocurre en la población general, en la población mundial. ¿Escucharon cuando pregunté tipo de sangre O? Varios tenían tipo de sangre O. Cuando pregunté tipo de sangre A, también hay varios con tipo de sangre A. Cuando pregunté tipo de sangre B, solo una persona respondió que es B. Y cuando pregunté tipo de sangre AB, nadie respondió. O sea que no hay nadie en el aula que tenga tipo de sangre AB. Como pudieron observar, el tipo de sangre B y AB son los tipos de sangre más escasos. Más escasos. Hay menos población con ese tipo de sangre. Por favor, no quiero que me digan tipos de sangre raros, porque eso no existe, no hay sangre rara, es sangre más escasa. Por lo tanto, es muy valiosa, muy valiosa. Imagínense que ocupáramos en el aula 3 transfusiones, 3 unidades de sangre B, no las tenemos, solo hay una unidad de sangre B. Si ocupáramos en el aula 3 unidades de sangre O, sí las tenemos. Si ocupamos en el aula 3 unidades de sangre A, sí las podemos tener, sí las pueden donar, pero B no, solo hay una persona y una persona solo puede donar una unidad de sangre. No se le llama pinta tampoco, ese es un término incorrecto, se le llama unidad de sangre. Y observaron que no habían compañeros con tipo de sangre AB. Cuando he realizado esta pregunta en otros grupos de alumnos que he tenido, a veces he tenido la dicha de que me salen 3 personas B y un AB. Y he tenido todos los grupos de sangre en el aula, ¿verdad? Pero en realidad eso es más bien lo extraño, lo raro, ¿verdad? Rara vez me ha pasado eso, pero generalmente ocurre lo que acaba de pasar. No hay personas AB y solo hay una persona B. Esto nos da la idea de que el tipo de sangre O es el que prevalece en la mayor parte de la población. Luego sigue el tipo de sangre A. Continúa el tipo de sangre B. Y el tipo de sangre más escaso es el AB. Sin embargo, como les digo, es así en grupos de alumnos, he tenido un AB nada más, pero sí he tenido ABs en algunos grupos, ¿verdad? O sea que sí hay también dentro de la población. Vamos a observar. En esta imagen tenemos representados los glóbulos rojos. ¿Cómo son los glóbulos rojos del tipo de sangre A? ¿Cómo son los glóbulos rojos del tipo de sangre B? ¿Cómo son los glóbulos rojos de las personas que son AB? ¿Y cómo son los glóbulos rojos de las personas de tipo de sangre O? Y vamos a recordar lo que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. El ser humano puede producir anticuerpos tanto para el antígeno A, que puede estar en la superficie de los glóbulos rojos, o para el antígeno B, que también puede estar en la superficie de los glóbulos rojos. Entonces, enfoquémonos en los glóbulos rojos de las personas de tipo de sangre A. Estas estructuritas que ven alrededor del glóbulo rojo son los antígenos. El antígeno que el glóbulo rojo de tipo A posee en su membrana. ¿Por qué se le llama tipo de sangre A? ¿De dónde viene ese nombre? Del tipo de antígeno que poseen en la membrana del glóbulo rojo. Las personas tipo de sangre A poseen antígeno A en la superficie de la membrana del glóbulo rojo. Todo ser humano puede producir anticuerpos
contra el antígeno A o contra el antígeno B. ¿Contra qué va a producir anticuerpos una persona de tipo de sangre A? Va a producir anticuerpos contra el antígeno B, es decir, contra el antígeno contrario. Una persona tipo de sangre A no puede producir, no va a producir anticuerpos contra A, porque ¿qué haría el anticuerpo contra A? Entonces va a reconocer el antígeno A y se va a unir al antígeno A y va a destruir el glóbulo rojo que tiene antígeno A. Entonces, las personas tipo de sangre A no producen anticuerpos contra el antígeno A porque estarían destruyendo sus propios glóbulos rojos. Las personas tipo de sangre A producen anticuerpos, pero contra el antígeno contrario, contra el antígeno B. Recuerden que esta formita con este color como rosadito nos representa el antígeno A. Fíjense bien. En el siguiente esquema tenemos representados los glóbulos rojos de una persona tipo de sangre B. El antígeno que poseen en la superficie lo representamos así, como esta flechita verde. Y el antígeno A lo representamos como esta esferita rosada. Esta flechita verde, este triangulito verde nos representa, es la forma para que usted lo vea diferente. La diferencia significativa que existe entre los glóbulos rojos tipo de sangre A y tipo B. Analicemos. Imagínense que esta persona tipo de sangre A, por error, recibe sangre o le transfunden sangre de una persona tipo de sangre B. Entonces, estos glóbulos rojos entrarían en A. ¿Qué va a pasar? Que esta persona tipo de sangre A va a detectar que hay algo extraño en estos eritrocitos que están entrando. Va a reconocer este antígeno, porque toda persona, todo ser humano produce, ya tiene en su sistema inmune, no tiene que esperar que entre el antígeno, ya tiene como una fábrica de anticuerpos para ese antígeno contrario que posee en la superficie de sus glóbulos rojos, para protegerse si en algún momento ese antígeno entra a su organismo. Entonces, si a esta persona tipo de sangre A se le transfunde un tipo de sangre diferente, como el B, el sistema inmunológico de esta persona va a reconocer este antígeno que ve en la superficie, como algo extraño, como algo diferente. Va a reconocerlo y va a reaccionar como cuando entra una bacteria, un virus, un parásito, una toxina, un hongo, produciendo anticuerpos para destruirlo. La diferencia es que ya los tiene fabricados, ya los tiene listos. Entonces, la reacción es inmediata. Inmediatamente va a liberar estos anticuerpos para atacar, para destruir, para romper todo esto que ve extraño. Pero imagínense qué cantidad de antígeno lleva cada glóbulo rojo. Entonces, cada anticuerpo se va a unir a esos antígenos hasta neutralizarlos, hasta destruirlos, y se da esa reacción hemolítica, que es una reacción adversa a una transfusión de sangre, y se le llama reacción post-transfusional, una reacción después de una transfusión. Por eso siempre se recomienda, y ustedes como médicos deben de saberlo, que cuando se va a transfundir a un paciente, usted no puede solo transfundirlo, canalizar la vena e irse. Cuidado con eso. El paciente se transfunde y se le acompaña en el proceso. Cuando ha pasado una media hora de la transfusión, uno puede decir más o menos todo va bien, ¿verdad? Posiblemente no va a existir ninguna reacción, pero siempre es importante el acompañamiento, ¿verdad? Para observar que la persona pues está evolucionando de manera normal. Cuando algo así sucede, inmediatamente se tiene que quitar. Bueno, si usted está ahí, si la persona está ahí, si el personal está ahí y observa una reacción en el paciente, por ejemplo, que empieza a convulsionar,
está teniendo una reacción a la transfusión. ¿Por qué? Hay un error. Se le está pasando sangre que no es compatible. Se le está pasando un tipo de sangre que no es compatible. La del donante con la del receptor. Inmediatamente se tiene que quitar la transfusión. Inmediatamente, porque en la mayoría, o sea, en la medida que entre mayor cantidad de inóculo, o sea, mayor cantidad de sangre, la reacción va a ser mayor. Y se le pasa suero al paciente, suero salino, para como limpiar, para que elimine, ¿verdad? Y se le pasa no por goteo, no es gotitas, tantas gotitas en tantos minutos, no, se le pasa con la valvulita abierta, para que sea a chorro, se le llama, ¿verdad? Para que inmediatamente entre y se lave y se elimine todo eso. Eso solamente puede dar resultados positivos cuando el inóculo ha sido pequeño, cuando ha entrado un poquito nada más de sangre, pero porque usted estaba ahí logró actuar. Pero si solamente canalizan al paciente y se van, se salen de la sala, se van al hospital o a tomar un café, al expreso, la persona puede tener una reacción. Y recuerden que una reacción a la transfusión es una de las muertes inmediatas, ¿verdad? En una persona. La mayoría de los hospitales que han tenido demandas, las demandas se originan por esto, por una mala transfusión, por una mala praxis, porque transfundieron mal una unidad de sangre. Y ahí hay que empezar a buscar dónde estuvo el error, ¿verdad? Si fue en el momento de la transfusión, si fue en el laboratorio que surgió el problema. Cuando se pide una unidad de sangre al laboratorio, hay que saber esperar. Generalmente la sangre va a estar lista 1 hora, hora y media después de que se ha solicitado. Es imposible, por mucha emergencia que exista, que una unidad de sangre que se pide de sala o se pide de la emergencia pueda estar en 5 minutos ya ahí para ser pasada. Lamentablemente es un proceso largo el que se hace previo a transfundir una unidad. Hay que hacer una prueba. Se necesita muestra del receptor, o sea, del paciente. Se toma una muestra con anticoagulante y una muestra sin anticoagulante. ¿Por qué? Porque se va a utilizar la sangre total como el suero del paciente. La sangre total se obtiene del tubito que tiene anticoagulante. Usted lo mezcla y ya va a tener la sangre formadita, total, sin separaciones. Pero el tubo que se toma sin anticoagulante no tiene anticoagulante que va a pasar cuando la sangre entre, va a coagular. Ese coágulo se centrifuga y se saca el suero de la sangre, que también se necesita para hacer esa prueba de compatibilidad entre la sangre del receptor, que es el paciente, y la sangre del donante, que es la unidad de sangre. Entonces en el laboratorio se hace una prueba, ¿verdad? Es una prueba in vitro en el laboratorio, que si todo sale bien, prácticamente está confirmando que no va a haber problema in vivo, es decir, ya en el momento de la transfusión. No sé si han observado las unidades de sangre, que además de la bolsita, viene como una guía como las que tienen los sueros. No sé si lo han observado, si han donado alguna vez o han visto, ¿verdad? A veces donaciones. A veces en la facultad llegan los de Cruz Roja y se colocan ahí en el pasillo de las aulas para captar donantes. Entonces, muchos pueden observar el procedimiento, ¿verdad? Cómo se lleva a cabo. Esa guía, ese cordoncito como el de suero, se segmenta, es decir, se mete en una maquinita que es como quemadora, que es como una engrapadora, solo que sella al calor, quema y se va segmentando, se va fraccionando. En vez de ser una sola guía, se queman en varias partes para que se formen pedacitos separados y eso es lo que se rompe para obtener la sangre del receptor. Y se hace una prueba en el laboratorio que se llama prueba cruzada. Prueba cruzada.
llamada también cruce. ¿Cuál es el objetivo de esa prueba? Confirmar que no existe reacción adversa entre la sangre del donante, que es el de la unidad de sangre, y el receptor, que es el paciente. Estas unidades de sangre ya vienen tipiadas de Cruz Roja o vienen tipiadas de los bancos de sangre. ¿Qué significa tipiada? Que ya la unidad de sangre dice, esta unidad es A y es positiva. Esta unidad es B y es negativa. Esta unidad es AB, positiva. Esta es unidad O, negativa. Ya la muestra, ya la unidad viene con el examen hecho. Pero la primera etapa de la prueba cruzada que se hace en el momento que se pide una unidad al laboratorio es eso, confirmar el tipo de sangre, ¿verdad? Y luego se hacen varios pasos donde se mezclan eritrocitos del paciente, eritrocitos del receptor, y lo que se busca es una reacción de aglutinación. ¿Qué es reacción de aglutinación? Son como grumos, ya lo vamos a ver, son como estos grumitos que tenemos acá. Eso es aglutinación. Y eso pues se observa, pero la prueba se hace en tubo, o sea que eso se observa en el fondo del tubo, y si hay aglutinación hay una reacción adversa. Hubo ahí reacción antígeno-anticuerpo. Esa unidad no se puede pasar a ese paciente, porque va a reaccionar, ¿verdad? Aquí podemos decir hubo reacción antígeno-anticuerpo. Para que toda la prueba cruzada salga normal, tiene que observarse algo así. Aquí no hay grumos, aquí no hay reacción adversa, aquí no hay unión antígeno-anticuerpo. Entonces, ahí es donde se determina que la unidad de sangre ya se puede transfundir a un paciente. Con esto ya explicado, jóvenes, nos vamos a concentrar en la primera etapa que estábamos, observando cómo son los eritrocitos de los diferentes tipos de sangre. Repitamos entonces, glóbulos rojos del tipo de sangre A poseen antígeno en la superficie. ¿Qué tipo de antígeno tienen las personas de tipo de sangre A? Antígeno A, alrededor de sus glóbulos rojos. ¿Va a producir anticuerpos una persona con tipo de sangre A? Sí, va a producir anticuerpos contra el antígeno contrario que está en los glóbulos rojos, contra el antígeno B, o sea, anticuerpos anti-B, para protegerse. Si esta sangre B entra al cuerpo de una persona A, inmediatamente lo va a destruir. Observemos los glóbulos rojos o eritrocitos del tipo de sangre B. Las personas tipo de sangre B poseen antígenos también en la superficie de sus glóbulos rojos. Aquí los representamos diferentes a los anteriores, para que usted sepa que son distintos. El antígeno que poseen los glóbulos rojos tipo B es el antígeno B. Por eso, ¿verdad? Se le denomina así al tipo. ¿Producirá anticuerpos contra los antígenos de los glóbulos rojos una persona tipo de sangre B? Claro que sí, produce anticuerpos. ¿Contra qué va a producir? Contra el antígeno A. Recuerden, se produce anticuerpos contra el antígeno contrario. B tiene antígeno B en la superficie de los glóbulos rojos. Va a producir anticuerpo entonces contra A. Anti-A para destruir estos antígenos de A si en algún momento, por algún error, esta sangre A entrar en contacto con B. Ahora, miren qué interesante. Las personas de tipo sangre AB tienen entonces los dos tipos de antígenos en la membrana de sus glóbulos rojos. Como pueden observar, tienen tanto el antígeno A, que lo representamos así, ya usted lo sabe, y también poseen el antígeno B, que lo representamos con este triangulito verde. Entonces, las personas tipo de sangre AB poseen los dos tipos de antígenos, A y B. ¿Producirá anticuerpos contra los antígenos sanguíneos una persona tipo de sangre AB? No, no produce. No puede producir anticuerpos contra A porque esos glóbulos rojos de AB tienen antígeno A. Entonces esos anticuerpos A vendrían a unirse a este antígeno A y destruirían los glóbulos rojos.
No pueden producir anticuerpos contra el antígeno B, como los de B, porque ellos poseen, las personas AB poseen antígeno B en la superficie de los glóbulos rojos. Aquí los estamos señalando. Entonces, AB estaría produciendo anticuerpos contra sus propios glóbulos rojos. Por eso, el tipo de sangre AB no produce anticuerpos ni contra A, ni contra el antígeno B, ni contra el antígeno A, ni contra el antígeno B, porque posee los dos tipos de antígenos en la membrana de sus glóbulos rojos. Un sistema inmunológico sano no produce anticuerpos contra sus propias células. Recuerden, antígeno A se representa así con la esferita rosada y antígeno B con ese triangulito verde. Y ahora observemos lo que sucede con las personas de tipo de sangre O. Estos son los glóbulos rojos de una persona tipo de sangre O. No poseen ni antígeno A, tampoco poseen antígeno B en la superficie de sus glóbulos rojos. ¿Producirá anticuerpos contra los antígenos de los glóbulos rojos una persona de tipo de sangre O? Sí, claro que sí. Producen anticuerpos contra A para atacar el antígeno A si éste entrara a su cuerpo, porque los de O no poseen ese antígeno A, o sea que A va a ser algo extraño. Y además, producen anticuerpos contra el antígeno B, contra este antígeno. Porque si B entra en un organismo de tipo de sangre O, inmediatamente se va a detectar estos antígenos que van en la superficie de los glóbulos rojos como extraños. Y O ya tiene una fábrica, podemos decir, de anticuerpos contra A y de anticuerpos contra B. Si esto sucede, inmediatamente se lleva a cabo una reacción post-transfusional, donde el organismo de O o cualquier organismo va a atacar, porque ella tiene fábrica de anticuerpos contra el antígeno contrario, va a atacar directamente y rápidamente esos glóbulos rojos incompatibles que han entrado a su organismo. El problema de esto es que en ese afán de protección del organismo, la persona puede morir, ¿verdad? Es una de, como les digo, de una de las causas más elevadas a nivel de hospital. Y antes esta condición era mayor. Estos problemas eran más comunes. Ahora es tan delicado, tan estricto el manejo de una unidad de sangre, tan especializado, que ha disminuido significativamente, ¿verdad? Casos de muerte por transfusiones equívocas, pero igual, ¿verdad? Igual se dan. Entonces sí es importante que usted como médico, porque yo estoy hablando con una población de médicos, usted como médico, médico en formación obviamente, pero usted como médico sepa la importancia de esto, ¿verdad? Entienda, comprenda cómo es y por qué es que una persona puede recibir de este y de este tipo. ¿Por qué es tan importante el criterio al momento de decidir, de tomar una decisión? Porque muchas veces lo que usted decide puede salvarle la vida al paciente. Porque muchas veces por su criterio usted sabe que aunque la teoría dice esto, usted puede también actuar de otra manera sin poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, esto que estoy diciéndoles, tratando de que me entiendan ahorita, les va a quedar claro con la siguiente imagen que vamos a observar. Quiero que estén todos muy atentos. Esto es muy importante porque yo no necesito, es más, yo no quiero que se aprendan esto de memoria. Por favor, yo no necesito que se aprendan esto de memoria. Porque si algo se les cambia, por ejemplo, en una pregunta, o si algo ya no está igual a como usted le estudió, ya no lo va a saber responder. Y el problema no solo es responderlo al momento de plasmarlo en un examen. El problema es que esto tiene que quedar aprendido para la vida. Usted debe de saber manejar ese criterio, mover esto, ¿verdad? Y saber lo que sí se puede
o no se puede hacer. Vamos a ir analizando cada uno de los tipos. Y así, como los analicemos ahorita, los analicemos en clase, así quiero que se los estudien. No de memoria, yo no quiero que me digan tipo de sangre O, produce contra A contra B, sí, O, recibe tal, sí, no recibe, no. Quiero que analice como lo vamos a hacer ahorita para que se le quede grabado esto para la vida, no solamente para el momentito, ahorita o para el examen. Entonces preparen, pueden tener su cuadernito y lápiz listo por cualquier dato importante que deseen anotar. Empezamos. Tipo de sangre O. Y antes de empezar tiene que estar claro algo. Una cosa es de quién puedo recibir sangre y otra cosa total y absolutamente diferente es a quién le puedo donar sangre. Repito, una cosa muy distinta es qué tipo de sangre me pueden donar a mí, o sea, de quién puedo recibir, y otra muy distinta es a qué tipo de sangre se puede donar. Hay que tener claro que esos dos conceptos son diferentes, ¿verdad? Y otro aspecto importante, antes de empezar, es que usted debe de tener claro, toda persona debe recibir sangre de su mismo tipo. Esa es como una normativa que existe, ¿verdad? En el banco de sangre. Es como una normativa que existe en el Consejo Consultivo de la Sangre. Toda persona debe de recibir idealmente, cada vez que sea posible, sangre exactamente de su mismo tipo. Pero ¿qué pasa? Hay condiciones donde eso no es posible. Y es ahí donde el criterio del médico tiene valor. Saber que si usted autoriza que un paciente reciba un tipo de sangre diferente al propio, es porque está seguro de que no le va a hacer daño, de que no va a reaccionar contra él. Es porque está seguro que esos tipos, a pesar de que son diferentes, son compatibles entre sí. Entonces, con este criterio ya en su cabecita, saber de que lo ideal es que cada tipo reciba sangre de su mismo tipo, pero también tenemos que ampliar ese conocimiento. Vamos entonces a ver lo siguiente. Tipo de sangre O. ¿Produce anticuerpos las personas de tipo de sangre O contra los antígenos de la sangre? Sí. Tipo de sangre O. ¿Produce anticuerpos contra A, contra el antígeno A y contra el antígeno B? ¿Por qué contra los dos? Porque no posee ninguno de estos antígenos en la superficie de su membrana. Tipo de sangre O. Recibe sangre, fíjense que aunque es el más común, recibe sangre estrictamente solo de O. Una persona tipo de sangre O no puede recibir sangre de ningún otro tipo. Solo le puede dar sangre una persona tipo O. ¿Por qué no puede recibir sangre de A? Porque los glóbulos rojos de A llevan el antígeno A en la superficie y entonces O va a atacarlos con los anticuerpos A que produce. ¿Por qué no puede recibir sangre de tipo B? Porque los glóbulos rojos de B llevan antígeno B en la superficie. Entonces O ya tiene una fábrica de anticuerpos contra ese antígeno B y los va a destruir. Porque no puede recibir sangre de AB, peor, porque van los dos tipos de antígenos juntos. Entonces la reacción inmunológica va a ser adversa. Esto va a llevar prácticamente a la muerte a este paciente. Tipo de sangre O solo puede recibir sangre de O. Ahora,
¿a qué tipos le puede donar O? Entonces, obviamente, y en primer lugar, a los de su mismo tipo, AO. Pero ¿qué pasa o qué pasaría en un caso de emergencia donde se necesiten otras unidades de sangre y no hayan disponibles del mismo tipo del paciente? Es importante saber que O también, en un caso de suma emergencia, le puede donar a una persona de tipo de sangre A. Y que A no va a reaccionar adversamente, no va a detectar nada extraño en los glóbulos rojos de O, porque los glóbulos rojos de O no poseen ningún antígeno, ni A ni B en la superficie. Entonces A no va a detectar nada extraño y no va a reaccionar adversamente con la entrada de esos glóbulos rojos O. También deben saber que en un caso de extrema emergencia, tipo de sangre O puede donarle a una persona de tipo B. Y esto no le va a causar ninguna reacción post-transfusional. ¿Por qué? Porque B, al entrar en contacto con O, no va a detectar ningún antígeno extraño en la superficie de estos glóbulos rojos. O no posee ni antígeno A, tampoco posee antígeno B en la superficie. Por eso B no detecta nada extraño. Y entonces va a aceptar esos glóbulos rojos, que lejos de causar una reacción adversa, obviamente le van a salvar la vida. De nuevo, en un caso de extrema emergencia, en un caso de vida o muerte, O puede darle perfectamente sangre a una persona AB. ¿Por qué? ¿Qué tienen los glóbulos rojos de AB en la superficie? Antígeno A y antígeno B. ¿Qué poseen los glóbulos rojos de O en la superficie? No poseen ningún antígeno, ni A ni B. Entonces, la persona tipo de sangre AB, el sistema inmunológico de un AB no va a detectar nada extraño o va a entrar como que no entró nada, porque no detectan nada diferente, no detectan nada extraño o no lleva nada extraño en la superficie. Entonces, una persona O puede darle perfectamente y salvar la vida de un AB. Más con lo que acabamos de observar ahorita, en el aula como en la población general, el tipo de sangre AB es extremadamente extraño, extremadamente escaso. Entonces, imagínense que le pidan 5 unidades de AB a un paciente, posiblemente solo va a haber 1 o 2 disponibles. Y si realmente ocupa las otras 3, va a tener que recibir, aunque no sea lo ideal, sangre de otro tipo compatible, como el O. Porque si de eso depende salvar su vida, entonces ahí está esa otra opción. Ahora, no dejen de tener presente lo que les acabo de mencionar. Toda persona debe de recibir idealmente sangre de su mismo tipo. Si es O, recibe de O, si es A, recibe de A, si es B, recibe de B, si es AB, tiene que recibir de AB. Esa es como una normativa de la sangre. Pero hay casos, ¿verdad?, donde eso no es posible y es importante entonces conocer esto, que no está obsoleto, porque el hecho de que la normativa diga que esto debe de ser así, no significa que siempre las condiciones van a ser óptimas para que eso sea así. Obviamente, si usted le pide a un paciente tipo de sangre O 5 unidades O, tiene que darle O por fuerza o no puede recibir sangre de ningún otro tipo. O solo tiene esa alternativa, recibir sangre de su mismo tipo. Pero en los otros tipos esto sí puede modificarse un poquito. ¿Está claro esto del tipo de sangre O, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Excelente. Continúen así de atentos. Vamos ahora
a analizar el tipo de sangre A. ¿Qué poseen los glóbulos rojos de A en la superficie? Poseen el antígeno A. El antígeno A en la membrana del glóbulo rojo. Entonces, ante la pregunta, ¿produce anticuerpos una persona de tipo de sangre A? Sí, sí produce anticuerpos. ¿Contra qué va a producir? ¿Contra el antígeno B? Una persona A produce anticuerpos contra el antígeno contrario, contra B, para protegerse si B entra en destruirlo. Ahora, ¿de quién va a recibir sangre una persona de tipo A? Recibe sangre de A, de su propio tipo. Pero, en un caso de emergencia, en un caso donde su vida dependa de sangre y no esté disponible más unidades A, es importante saber y analizar que esta persona A puede recibir en un caso extremo sangre de O y no va a reaccionar contra O. ¿Por qué? Porque O no lleva antígeno ni A ni B en la superficie de los glóbulos rojos. Así es que O va a entrar al organismo de esta persona tipo A y va a pasar como desapercibido, como que no va nada extraño, como que no es otro tipo de sangre, porque los glóbulos rojos son iguales. Lo único es que no llevan ese antígeno diferente en la superficie. Ahora, recuerden, una cosa es de quién recibo y otra cosa es a qué tipo le puedo donar. A va a donarle sangre a las personas A, que son de su mismo tipo. Pero en casos de extrema emergencia, que un AB necesite sangre y como la sangre AB es más escasa, tal vez no hay disponible la cantidad que se ocupa para ese AB, ustedes deben de saber que A puede donarle a un AB. ¿Por qué? ¿Qué llevan los glóbulos rojos de A? En la superficie, antígeno A. ¿Qué tienen los glóbulos rojos de AB? En la superficie, antígenos AB. Cuando estos glóbulos rojos de A entren en este organismo AB, el sistema inmunológico no va a reconocer esto como extraño. Nunca. ¿Por qué? Porque ya los tiene. Forma parte de su organismo. El antígeno A forma parte de la membrana de los glóbulos rojos de esta persona. Con la diferencia que también tiene el B. Aquí no va el B, pero va el A. Entonces, esto no es extraño para este organismo. A ya está en este cuerpo de esta persona AB. Por lo tanto, en un caso de emergencia, aunque no sea lo ideal que se reciba tipo de sangre diferente, esta persona tipo A puede donarle perfectamente a la B y salvarle la vida sin generar una reacción post-transfusional. Lo mismo sucede con el tipo de sangre B. Vamos a analizar una persona con tipo de sangre B. ¿Qué posee una persona del tipo de sangre B en las membranas de sus glóbulos rojos? Posee antígeno B. Entonces, ¿va a producir B anticuerpos? Sí, sí produce. ¿Contra qué? Contra el antígeno contrario, contra A. B produce anticuerpos contra A para protegerse. Si llega a entrar en algún momento de la vida, estos glóbulos rojos que son diferentes, los va a atacar, los va a destruir como un mecanismo de defensa de su sistema inmunológico. Vamos a lo siguiente. ¿De quién recibe sangre? ¿De quién puede recibir sangre B? ¿Y a quién puede donar? Son dos cosas totalmente distintas. B recibe sangre de B, que es su mismo tipo, pero igual que en el caso anterior, en un caso de emergencia, en un caso de vida o muerte, B puede recibir perfectamente sangre de O sin que esto le vaya a causar daño, sin que vaya a reaccionar de manera adversa, sin que vaya a poner en riesgo su vida.
¿Por qué? Porque los glóbulos rojos de O no tienen antígeno A ni B en la superficie. Y cuando O entre en B, B no reconoce nada distinto, solamente acepta los glóbulos rojos como tal. No, por más que revisa, ¿verdad? No encuentra ni antígeno A ni B, nada diferente, nada similar, sencillamente no llevan antígeno. Entonces B no reacciona de manera adversa. Puede recibir perfectamente en esos casos particulares, en esos casos especiales, sangre de O. Como les decía, muy diferente de quién recibo y a quién voy a donar. Una persona tipo de sangre B va a donar, en primer lugar, a las personas de su mismo tipo, al tipo B. B recibe de su mismo tipo y también dona a su mismo tipo. A recibe de su mismo tipo y también dona a su mismo tipo. Pero, al igual que el ejemplo que vimos en A, una persona tipo de sangre B puede donarle perfectamente a un AB sin causar ninguna reacción adversa. Pues se supone, ¿verdad?, que no va a reaccionar adversamente porque lo que llevan los glóbulos rojos, el tipo de sangre B en la membrana, es antígeno B. Y al entrar en esta persona AB reconoce esto como propio. Esto no es extraño. Esto es propio. Esto ha estado toda la vida en el organismo de B, de AB, antígeno B. Entonces, esa sangre es aceptada, esa sangre no es rechazada, no se producen anticuerpos, ¿verdad? Porque B solo produce, porque es el mismo antígeno que comparte sus propios glóbulos rojos. ¿Y qué va a pasar entonces con una persona de tipo de sangre AB? AB, en primer lugar, recordemos que posee los dos tipos de antígenos en la membrana de sus glóbulos rojos. Por lo tanto, las personas tipo de sangre AB no producen anticuerpos. No pueden producir anticuerpos contra el antígeno A porque tienen A en la membrana de sus glóbulos rojos, estarían destruyendo sus propias células. No pueden producir anticuerpos contra A, perdón, no pueden producir anticuerpos contra B porque poseen antígeno B en la membrana de sus glóbulos rojos, estarían destruyendo su propia célula. Y el sistema inmunológico actúa de manera especializada, no actúa, ¿verdad?, de esa forma destruyendo las propias células, a menos que exista una enfermedad inmunológica que desencadene esa condición, pero en condiciones normales no sucede. Por eso AB no produce anticuerpo ni contra A, ni contra el antígeno A, ni contra el antígeno B. Ahora veamos, ¿de quién puede recibir sangre AB? ¿Y a quién puede donar sangre AB? Puede recibir sangre, en primer lugar, de AB, que es su mismo tipo. El tipo de sangre AB es complejo porque es el más escaso de los cuatro. Es el más escaso de los cuatro. Entonces, es posible que en casos de emergencia, que se den casos de emergencia, y que AB puede recibir además de otros tipos, por ejemplo, del O, que no posee ni antígeno A ni antígeno B en la superficie, y AB no va a detectar nada diferente en estos glóbulos rojos, o sea que no va a reaccionar de manera adversa. En caso de emergencia, AB puede recibir también sangre de A, porque A lleva en la superficie de sus glóbulos rojos un antígeno que AB tiene, el antígeno A. Entonces AB no va a reaccionar adversamente contra esos glóbulos rojos.
Y lo mismo sucedería con una persona B de tipo B que AB puede recibir sangre de una persona B, porque como poseen el mismo tipo de antígeno, es poco probable de que vaya a reaccionar, porque no va a reconocer ese antígeno B como algo extraño. Por eso, teóricamente, ¿verdad? El tipo AB puede recibir de todos los tipos, de AB, que es su propio tipo, del O, que prácticamente le da todos, como pueden observar aquí, del A, porque AB tiene antígeno A, y del B, porque AB tiene antígeno B también en la superficie de sus glóbulos rojos. Pero ahora viene la otra pregunta. ¿A qué tipo puede donarle el AB? ¿O a qué persona puede donarle alguien de tipo AB? Entonces, miren, solamente AB, solamente puede donar a AB. Y como les decía al principio, no quiero que esto se lo estudien de memoria y que me digan AB solo le dona a la B, AB solo le dona a la B, AB solo le dona a la B. No, analícelo. AB solo le puede donar al tipo AB. ¿Por qué? Al tipo AB porque es su propio tipo, que eso es lo correcto, eso es lo ideal. AB no puede donarle sangre a una persona tipo B porque AB lleva ambos antígenos en la superficie de los glóbulos rojos, no puede separarlos. Entonces, al entrar AB en B, no solo está entrando el antígeno B, sino que también el A. Y B produce anticuerpos contra A. Entonces va a detectar ese antígeno A como extraño y va a tener esa reacción a la transfusión. También tenemos el otro ejemplo. El otro ejemplo es lo contrario. Vamos a ver. En el siguiente ejemplo, AB no puede donarle a una persona A, aunque compartan el mismo antígeno A en la superficie de los glóbulos rojos, porque en esta superficie de los glóbulos rojos de AB no solamente está el antígeno A, está el antígeno B, y cuando AB entra en A, no puede separar este antígeno B, entonces A va a reconocer inmediatamente este antígeno B, y ¿qué va a pasar? Va a iniciar esa respuesta inmune, va a desencadenar esa producción de anticuerpos. Entonces, por ese motivo, AB no puede donarle sangre a A, porque A va a producir anticuerpos contra ese antígeno B extra que lleven sus glóbulos rojos. Y en el caso de O, pues obviamente se entiende que si O no posee ningún tipo de antígeno, ni A ni B, en la superficie de sus glóbulos rojos, va a reaccionar inmediatamente de manera adversa contra esta unidad de sangre AB, porque va a detectar antígeno A y antígeno B. Y O, recuerden que va a producir, ya tiene, de hecho, todo organismo O ya tiene en su organismo, en su sistema inmune, anticuerpos contra el antígeno A y contra el antígeno B. O sea que O prácticamente liberaría estos anticuerpos para atacar los glóbulos rojos de AB. Pero en este proceso, ¿verdad? Posiblemente, ese es caso que se da, las personas fallecen, ¿verdad? Son reacciones tan fuertes, tan adversas, tan equívocas, que generan, por el tipo de respuesta que se da, el fallecimiento de una persona, ¿verdad? Entonces, esto de los grupos sanguíneos, sí es importante saberlo, conocerlo y manejarlo, aplicando el criterio, ¿verdad? Porque muchas veces hay que aplicar el criterio. Si usted tiene un paciente con un sangrado digestivo, le llega un paciente con un sangrado digestivo y el paciente es tipo de sangre A. El paciente con sangrado digestivo va
vomitando sangre, pero no pequeñas cantidades, baldes de sangre, cantidades exorbitantes de sangre. Ese paciente se transfunde inmediatamente. Posiblemente le pidan 5, 6 unidades de entrada, ¿verdad? Desde el principio, 6 unidades tipo A para su paciente, que es tipo A. Pero en ese momento, Banco de Sangre le reporta que solo tiene 4 unidades A. Pero usted está seguro que por la condición del paciente 4 no es suficiente, necesita 6 y que se les van a pasar rápido por la patología del paciente. Entonces no hay tiempo como de esperar, de que hablen a Banco de Sangre, que tal vez Cruz Roja tiene, que si se lo mandan mañana. No, las transfusiones van a ser ahorita, hoy, en este momento. Entonces, se dicen que solo hay 4 unidades de A. Ahí es donde usted aplica el criterio. No tienen 2 unidades más de A. No, solo tenemos 4 disponibles para su paciente. Pero si usted sabe que necesita realmente 6, se puede autorizar. Entonces pónganle, prepárenme 2 unidades de tipo de sangre O, porque usted sabe que A, claro, idealmente va a recibir de A, pero si esa diferencia de 2 unidades o de esa diferencia de 2 unidades depende la vida del paciente, no va a estar cerrado que me dijeron que solo A, que idealmente A, que en clase de bioquímica me dijeron que A. Eso es lo ideal. Teóricamente eso es lo perfecto, pero tenemos que manejar criterio y además adaptarnos a las condiciones del medio en que estamos. No hay, doctor, más unidades A, solo hay 3, pongamos, solo hay 3 de A y ocupa 6. Entonces, no puede dejar que el paciente se muera porque le faltan 3 unidades más. Cuando hay sangrado digestivo, una hemoglobina de 13, 14 de un hombre, por ejemplo, puede bajar a 7. Cifras alarmantes. Entonces las transfusiones son urgentes. Una joven, digamos que de sexo femenino, que tiene idealmente 13.5, 14 de hemoglobina, súbitamente eso puede bajar, ¿verdad? Súbitamente puede bajar a 8, a 7 también. Entonces son transfusiones urgentes. Es ahí donde su criterio tiene ese valor tan importante. Doctor, pero no hay A. Está bien, no hay A, pero tienen O. Sí, entonces prepáreme 3 unidades O y ahí complementa lo que su paciente necesita. Ahora, siempre vamos a enfatizar, ¿verdad? Cuando decimos que idealmente cada persona debe recibir sangre de su mismo tipo o no hay alternativa. O solo O. Si a O se le pasa sangre de otro tipo, muere la persona. Así de rápido, así de sencillo. O no tiene otra alternativa. A, sí. A puede recibir de A y en caso de emergencia de O. B puede recibir, tiene que recibir de B y en caso de emergencia tiene como un plan B, que es recibir de O. Y AB puede recibir de AB, que es su tipo, o de otros tipos, ¿verdad? Entonces, ustedes observan que AB puede recibir de todos los tipos y que O puede donarle a todos los tipos. Por ese motivo, ¿verdad? Al tipo de sangre AB se le conoce como receptor universal, porque, como pueden observarlo en la imagen, recibe sangre, puede recibir sangre de todos los tipos. Y por este motivo, al tipo de sangre O se le llama donador universal, porque puede donarle sangre a todos los tipos. Teóricamente, esto es así. Ahora, anteriormente esto se manejaba más, ¿verdad? Ahora las normativas de la sangre son muy estrictas y casi exigen esto, el hecho de que cada persona reciba sangre de su propio tipo. Casi es un derecho de cada persona recibir sangre de su propio tipo. Por eso estos términos, aunque están en la teoría receptor universal,
donador universal, están quedando no obsoletos, pero poco usados, porque ahora se maneja el hecho, ¿verdad?, de que cada persona debe de recibir sangre de su propio tipo. ¿Y por qué? Porque en el caso de AB, por ejemplo, y de otros tipos, AB idealmente tienen que recibir sangre de AB. Aunque teóricamente se sabe, y en la práctica se sabe también, que una persona AB, si recibe sangre de B, no va a reaccionar. Si recibe sangre de A, no va a reaccionar porque A no lleva nada extraño. Si recibe sangre de O, no va a reaccionar porque O no lleva nada extraño en la superficie, ningún antígeno diferente. Idealmente AB debe de recibir. Hay que buscar, hay que pedir sangre para que AB reciba sangre de su propio tipo, porque en esa medida se puede, ¿verdad? Siempre que se coloca un tipo de, siempre que se hace una transfusión, jóvenes, aunque sea del mismo tipo, existe un porcentaje de riesgo. Si se transfunde una unidad diferente al tipo de la persona, aunque sea compatible, existe riesgo. Si una persona es politransfundida, es decir, ha recibido varias transfusiones seguidas en poco tiempo, el riesgo a una reacción es mayor, porque recuerden que está recibiendo sangre de personas completamente diferentes. Digamos, a veces en el hospital piden para una cirugía que se va a realizar, una cirugía selectiva, sangre para un paciente. Entonces, le dicen a un familiar, necesitamos que vayas a donar sangre porque nos están pidiendo, ¿verdad?, para la cirugía de nuestro familiar. Entonces, ese paciente va a Cruz Roja o a donde le indiquen que tiene que ir a donar y dona para su paciente. Entonces, digamos, dona para su mamá, dona para su papá o para un primo, un familiar cualquiera, y da su nombre, el nombre, bueno, da el nombre del paciente para quién es esa unidad. O sea, vengo a donar para tal persona que está ingresado en este hospital, ¿verdad? Entonces, cuando dona, le entregan un comprobante de donación y ese comprobante de donación dice, ¿verdad?, el nombre del donante y también dice el nombre del receptor. Ya va preparada, ya va identificada para quién es esa unidad. Sin embargo, en algunos casos, es importante saber que existen algunas proteínas extra, ¿verdad?, que pueden generar alguna reacción inesperada en una transfusión, aunque sea del mismo tipo o aunque sea de tipos compatibles. ¿Cómo puede ser que eso no suceda? Por eso es tan estricto, ¿verdad?, eso de que cada persona reciba de su propio tipo. Pero cuando alguien va a donar a banco de sangre para un familiar, no piensen que le van a dar su unidad de sangre a su familiar. La boleta de donación dice, esta persona donó para este paciente, pero no significa que la sangre de esa persona, la sangre del hijo, se le va a dar al papá que lo van a operar. No, eso no es así, ¿verdad? La donación es prácticamente un requisito para abastecer banco de sangre, para que esa unidad de sangre que va a salir para su familiar sea recuperada. Pero esa sangre que se acaba de donar para una persona que se opera mañana no es la sangre que le van a poner a su familiar. No es que el papá que va a ser operado va a recibir la sangre del hijo porque el hijo fue a donar sangre a Cruz Roja. No, le van a mandar una unidad de su propio tipo, una unidad de su mismo tipo, pero de las unidades que ya están preparadas, listas, con todas las pruebas para ser transfundidas, ¿verdad? Se les hacen diversas pruebas, HID,
Chagas, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, ¿verdad? Sífilis o MHATP, que es la prueba confirmatoria, ¿verdad? Todas esas pruebas se hacen en la unidad de sangre para estar seguro de que la sangre pues no va con ninguna de esas enfermedades. Entonces, eso conlleva un tiempo. Y esa sangre que usted donó no es la que le ponen a su familiar, jamás. Esa sangre entra a proceso, en primer lugar, de separación, porque ya no se da la sangre total, se transfunde lo que el paciente necesita. Si solo ocupa glóbulos rojos, solo se le pasa glóbulos rojos. Si el paciente solo necesita plaquetas, se le transfunde solo plaquetas. Si el paciente necesita solo el plasma de la sangre, se le transfunde solo el plasma. Si ocupa solo el crioprecipitado, se le transfunde solo el crioprecipitado. Ya no se da la transfusión de la unidad total, sino que la unidad de sangre se fragmenta en el banco de sangre en esos componentes: glóbulos rojos, plaquetas, plasma y crioprecipitado. Prácticamente una persona que dona una unidad de sangre está salvando la vida de 4 personas a través de sus glóbulos rojos, de las plaquetas que le van a extraer de la unidad, del crioprecipitado, que es donde van los factores de coagulación sobre todo, y del plasma, que es donde van todas esas proteínas de la sangre. Entonces, siempre, ¿verdad? Saber de que aunque usted done para un familiar, la unidad que le van a poner es de una persona X. Así es que cada vez que se da una transfusión de sangre, aunque la persona esté recibiendo su propia sangre, de un tipo igual a su sangre, un tipo de su misma sangre, una sangre de su mismo tipo, el riesgo de que exista una reacción siempre existe, ¿verdad? Por cantidades de proteínas que puedan detectarse como diferentes y que el paciente pueda reaccionar. Y a través de esta imagen, jóvenes, quiero que ustedes entiendan cómo es que se determina el tipo de sangre en un análisis, ¿verdad? En un análisis clínico, en una prueba de laboratorio. ¿Cómo es que se sabe que una persona es O? ¿Cómo se sabe que es A? ¿Cómo se sabe que es B? ¿Y cómo se sabe que esa persona es AB? Entonces, hay 2 formas en las que se puede hacer el tipo de sangre. Una es muy rápida, que se llama prueba en lámina. Vamos a asumir que es esta laminita que tenemos aquí en la imagen. Una es la prueba en lámina y la otra es la prueba en tubo. La técnica es similar, con la diferencia que cuando se hace el tipiaje en tubo, los glóbulos rojos se lavan 3 veces. Es decir, se colocan los glóbulos rojos del paciente en un tubito pequeño y se les agrega solución salina y se lavan, se ponen a centrifugar. Se decanta el agua y a los glóbulos rojos que quedan en el fondo del tubo también se les vuelve a agregar agüita y se vuelven a lavar 3 veces. ¿Con qué objetivo? Eliminar cualquier proteína que pueda reaccionar o que pueda interferir en la reacción, para que esto quede claro. Y entonces después se hace igual que lo que les voy a explicar ahorita. Lo que tenemos aquí es una determinación de tipo de sangre que se lleva a cabo en lámina. Como les decía, la muestra de sangre que se toma es una muestra con anticoagulante, ¿verdad? El mismo tubo que se utiliza para hemograma, que ustedes estoy segura que lo han visto, que es un tubo tapón morado, ese tubo es el que se utiliza, la misma muestra se puede usar para determinar el tipo de sangre. Es muy común que pidan hemograma y tipo de sangre, entonces no se toman 2 muestras, es una gotita que se ocupa para determinar el tipo de sangre. Comercialmente venden los reactivos para saber qué tipo de sangre tiene la persona. Y esos reactivos consisten en unos antisueros, ¿verdad? O sea que lo que viene en el reactivo son los anticuerpos lo que una persona puede formar en el organismo, solo que aquí vienen ya preparados, ¿verdad? Comercialmente los anticuerpos. Entonces el anti-A, que nos va a ayudar a saber si la persona es A, el anti-B, que va a reaccionar con el antígeno B,
de los glóbulos rojos de un B, si ese fuera el caso. El anti-AB, que tiene los dos tipos de antígeno, el anti-D también, ¿verdad? Entonces se coloca, ¿por qué vemos en este caso? Bueno, eso lo voy a decir. Se coloca una gota de sangre o se colocan 4 gotas de sangre en un portaobjetos grande. Previamente se ha rotulado, este va a ser para determinar O, este va a ser para determinar A, este para determinar B y este para AB, para determinar AB. Entonces tenemos ya el kit de reactivo. El kit de reactivos consta de 4 frasquitos, ¿verdad? Que traen los anticuerpos específicos para determinar cada uno de los tipos. Entonces agregamos el anti-A, lo que viene en el reactivo, a la gotita de sangre. Una gota del anti-B a la otra gotita de sangre. Una gota del anti-AB a la otra gotita de sangre. Y una gota del anti-D a la gotita de sangre que queda. ¿Qué tipo de reacción se lleva a cabo para determinar el tipo de sangre? Una reacción de aglutinación. Tiene que aglutinar la muestra. Tiene que unirse el antígeno con el anticuerpo y manifestarse de esta forma. Estos jóvenes que vemos aquí, esto es unión antígeno-anticuerpo. Esto que vemos aquí, aquí no hay unión antígeno-anticuerpo. Está el anticuerpo presente porque nosotros lo agregamos con el reactivo. Pero ¿qué pasó con ese anticuerpo? No encontró el antígeno para unirse. Por eso no hubo esta reacción antígeno-anticuerpo. Igual en B. Aquí teníamos esta gotita de sangre del paciente, rotulamos que aquí vamos a poner el anticuerpo B, abrimos el frasquito, ¿verdad? Donde dice anti-B y lo colocamos. Solo quiero que observen la primera línea horizontal, solo lo que está en la superficie. No tienen que estar observando nada de lo que está abajo. Estamos con el primer caso todavía. Entonces, aquí no hay aglutinación. ¿Aglutinó en A? Sí, francamente, la aglutinación es franca, o sea, es bien clara, no hay duda. ¿Aglutinó en A? Sí, es A. ¿Aglutinó en B? No. ¿Aglutinó en AB? Sí, aglutinó en AB. ¿Por qué aglutina en AB? Porque aquí hay antígeno, cuando agregamos el anticuerpo AB, encontró el antígeno A. Entonces, lo que vemos ahorita como aglutinación es la unión del anticuerpo anti-A con el antígeno A que tenía B. ¿Cómo voy a saber si esta persona es A o es AB? 100% seguro, esta persona es A. Porque para que sea AB, no solo tuvo que haber aglutinado en AB, o sea, no solamente tuvo que haber aglutinado en A, sino que también haber aglutinado en AB. Y esto se confirma cuando aglutina en AB. Vamos a poner el otro ejemplo para que quede un poco más claro. Tenemos nuevamente 4 gotas. Entonces agregamos a esta gota el anti-A, o sea, el reactivo con anticuerpos anti-A. A esta agregamos el reactivo con anticuerpos anti-B y a esta agregamos el reactivo con anticuerpos anti-D. Anti-AB, perdón, anti-AB y aquí el anti-D. Y movemos, rotamos, ¿verdad? Se puede poner a rotar la lámina un par de minutos o rotar con la mano un par de minutos, o sea, moviendo la lámina y analizar. ¿Aglutinó en A, sí o no? No. ¿Aglutinó en B, sí o no? Sí. ¿Aglutina en AB? Sí. ¿Aglutinó en O? No. No. Ok, muy bien. Si aglutinó en A es A. Si aglutinó en B, ¿qué tipo de sangre es? B. 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 ¿Por qué si aglutinó aquí en AB no decimos que es AB o no nos confundimos? Porque para que sea AB, tuvo que haber aglutinado también en A.
Al agregarle anticuerpos A, estos tuvieron que haber detectado el antígeno A en la superficie de los glóbulos rojos, así como detectaron el antígeno B y aglutinar en ambos. Entonces, este AB prácticamente solamente es como una prueba confirmatoria. ¿Aglutinó en A? Sí, es A. Muchas personas lo hacen hasta aquí. Esto viene como a confirmar. Aglutinó en A, es A. Tiene que haber aglutinado en AB por fuerza porque tiene el mismo antígeno. ¿Aglutinó en B? Sí, es B. ¿Por qué? Porque tiene el antígeno B en la superficie de los glóbulos rojos. ¿Aglutinó en A? No, ni en O. ¿Y en AB? Sí, pero es que en AB tenía que aglutinar porque AB tiene antígeno B. Veamos el otro caso. En el caso de que tenemos acá en el tercer caso, 4 gotas de sangre, agregamos anti-A, anticuerpos A, reactivo, anti-A, a este anti-B, a este anti-AB y este anti-B. Este color azul que observan en A es porque el reactivo anti-A es color azul. El reactivo de anticuerpos anti-B es color amarillo, fuerte, por eso la reacción adquiere ese color. El anti-AB es transparente, por eso no vemos color aquí. A eso se refiere el color. Entonces analizamos solo la tercera línea horizontal. ¿Aglutinó en O? No. ¿Aglutinó en A? Claro que sí. Francamente, miren esos grumos. Esta es la reacción antígeno-anticuerpo. Esto significa que el anticuerpo A que yo le agregué en el reactivo encontró en la sangre del paciente el antígeno A y se unió. Unión antígeno-anticuerpo. Y eso se manifiesta mediante esta reacción de aglutinación. Aglutinó en B, también aglutina en B, porque cuando agregamos el anticuerpo anti-B a esta gota de sangre, el anticuerpo encontró el antígeno B en la superficie de estos glóbulos rojos y entonces se unió a ellos formando esta reacción antígeno-anticuerpo y observando, y esto se observa mediante aglutinación. Aglutinó en A y aglutinó en B es AB y esto nos lo confirma. Aquí AB también aglutina porque están los dos antígenos. Aquí aglutinó en AB, pero porque había aglutinado en B y AB tiene B. Aquí aglutinó en AB también, pero porque aglutinó en A y AB tiene A. Para que sea AB, tuvo que haber aglutinado en A y en AB. ¿Y qué pasa en el tipo de personas O? Para decir que esta persona es tipo de sangre O, no hay aglutinación. Miren, no aglutina en ninguno de los casos, ni cuando se agregó AB, ni cuando se agregó anticuerpos B, ni cuando se agrega anticuerpos A, ni cuando se agrega anticuerpos D. ¿Por qué no hay aglutinación? Porque los glóbulos rojos de tipo de sangre O no poseen antígeno A ni B en la superficie. Por eso no encuentra el anticuerpo a qué unirse y no hay reacción de aglutinación. Antígeno, anticuerpo. Y quiero que vean y se familiaricen con esto, que la aglutinación, como les digo yo, es franca. ¿Qué significa decir que la aglutinación es franca? Que es fácilmente detectable, es visible. Voy a ampliarles esto para que lo observen mejor. Así como ustedes lo miran, así se mira en la realidad. Y cuando hay, lo observan. Sí, doctora. Sí, doctora. Y cuando hay, y digamos a veces, si usted lo quiere confirmar, se mira al microscopio. O si lo quiere apreciar más bonito, esta lámina, recuerden que es una lámina portaobjetos, solo que es una lámina grande, no es la portaobjetos normal que usted está acostumbrado a ver, sino que es grande para que existan estos espacios. Y generalmente aquí, esto es demostrativo, pero generalmente se hace un solo paciente en una lámina, ¿verdad? Entonces, si usted quiere apreciar mejor la reacción de aglutinación, se pone la lámina al microscopio, se observa en el objetivo, puede ser de 40 o de 10X, el de 40 es bien, y lo va a observar así. Entonces, esto que se observa en O, esas ligeritas, esferitas, esos movimientos, eso no es aglutinación. Ahí no hay reacción. Así es como se observa.
Otra cosa importante, chicos, es que ustedes saben que hay tipos positivos y tipos de sangre negativos. Es probable que muchos sepan, ¿verdad? Ya a qué se refiere eso, ¿verdad? Cuando se habla de tipo de sangre RH positivo o sangre RH negativo, lo que significa es que estas personas poseen un antígeno diferente, un antígeno más o un antígeno diferente en sus glóbulos rojos. Por ejemplo, ¿por qué se llama la prueba RH? Porque este antígeno extra que les digo que poseen en los glóbulos rojos se detectó por primera vez en los monos rhesus. Rhesus se escribe R-H-E-S-U-S. Así se escribe la palabra rhesus. R-H-E-S-U-S. Rhesus. Entonces de ahí se origina eso de RH. Ser RH positiva significa que tengo ese antígeno rhesus en mi sangre. Ser RH negativo significa que no poseo el antígeno rhesus en la sangre. La mayoría de las personas, la mayor porcentaje de la población poseen ese antígeno rhesus en la sangre. Por eso, los tipos de sangre positivos son más prevalentes, son más comunes, siempre en el mismo orden. Primero O, luego A, luego B y después AB. Pero estos son los más comunes, O positivo, luego A positivo, luego B positivo y por último AB positivo. Después de eso vienen todos los tipos negativos, ¿verdad? Desde que es negativo ya es una sangre escasa, muy escasa. Dentro de los negativos, el O negativo es el menos escaso. Luego, el A negativo es más escaso. Luego, el B negativo es muchísimo más escaso. Y el AB negativo es el más escaso de todos los tipos de sangre. El más difícil de encontrar en la población. ¿Y qué significa que sea negativo? No quiero escuchar que tu sangre es mala porque es negativa, la mía es buena porque es positiva. O ahora se manejan esos términos al revés, ¿verdad? Con el COVID, entonces no, cuidado. Positivo significa la presencia del antígeno rhesus en los glóbulos rojos. Negativo significa ausencia del antígeno rhesus en los glóbulos rojos. Una persona que es tipo de sangre positiva, pues tiene la facilidad de que hay varios tipos afines, ¿verdad? Y que el positivo es más frecuente. Una persona tipo de sangre negativa tiene la dificultad de que ante la necesidad de una transfusión de sangre, la población que le puede donar sangre es más escasa, es poca, es muy poca. Por eso en Cruz Roja hay en la Cruz Roja existe, ¿verdad? Como un banco de donantes de tipo de sangre negativo, donde se tiene toda la información de estas personas que son donantes voluntarios, que son negativos específicamente, su tipo de sangre, su nombre completo, su dirección de casa, su dirección del trabajo, sus teléfonos, diversos teléfonos celulares, teléfonos de casa, teléfonos de familiares que viven con él. También datos como de la última vez que donó. Porque en casos de emergencia, de suma emergencia, como mencionábamos, de AB o de otro tipo, que no se tenga sangre en ese momento guardada como stock en un banco de sangre, se llama a esos donantes, porque entre ellos se donan, ¿verdad? Él ya donó para esa persona, posiblemente él necesite sangre, otras personas de su mismo tipo van a donar de esa sangre negativa. Entonces, eso significa negativo. Y la complicación realmente, la dificultad realmente
con un RH negativo es, sobre todo, número uno, al momento de necesitar una transfusión, que existen menos personas con ese RH. Entonces, es un poco más complejo conseguir sangre de ese tipo. Ustedes lo han visto a veces por televisión, a veces en Facebook, a veces por WhatsApp. Se necesita sangre negativa para tal persona, porque la necesidad es tanta y es tan urgente que hay que difundirlo para que cualquiera que se entere o que tenga un familiar o alguien conocido le diga que vaya a donar sangre para salvar a esa persona. Esa es una de las dificultades en la población negativa. Y otro riesgo que se da es cuando la mujer, ¿verdad?, es negativa. ¿Por qué? Por el momento del embarazo, ¿verdad? Cuando la madre es RH negativo, existe el riesgo. Por ejemplo, si la madre es RH negativo y concibe un bebé y el papá de ese bebé es RH positivo y el bebé hereda el RH del papá, existe la posibilidad de que la madre detecte el bebé es RH positivo y la madre negativa. La madre nunca ha estado en contacto con rhesus en su vida, nunca. Y en ese momento el bebé que heredó el tipo de sangre del papá es RH positivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la madre entra en contacto o percibe la presencia de esos glóbulos rojos positivos, comienza a producir anticuerpos para destruir los glóbulos rojos del feto, para destruir los glóbulos rojos de su propio hijo, porque lo que está detectando ahí es algo extraño. Y su sistema inmunológico reacciona igual como cuando reacciona ante la presencia de una bacteria, de un virus, de un parásito, de una toxina. Entonces los anticuerpos de la madre traspasan la barrera placentaria y destruyen los glóbulos rojos del hijo, ¿verdad? En el primer embarazo esto a veces es leve, ¿verdad? Porque es la primera vez que la madre está en contacto con esos glóbulos, con ese RH. Y muchas veces eso se da justo ya en el momento del parto. Puede ser que se dé antes. Pero entonces, esto conlleva la producción de anticuerpos para ese antígeno en el momento, en la marcha, porque la madre no los tiene fabricados como tiene de tipo A, o las personas de tipo B tienen el anticuerpos contra A, o los de B, de A tienen anticuerpos contra B, o los de O tienen contra A y contra B. Esa fabriquita de anticuerpos no existe, sino que al detectar algo extraño se sintetizan en el momento los anticuerpos. Y entonces el ataque se puede dar, pero leve. Por eso hay bebés que nacen levemente ictéricos, con ictericia, es decir, amarillitos. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que la madre produce destruyen sus glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se lisan, se rompen. A eso se le llama hemólisis. Por eso, a esta condición de la que estamos hablando se le llama anemia hemolítica del recién nacido, porque lo que sucede con sus glóbulos rojos o la causa de esta condición es que los glóbulos rojos se lisan, se hemolizan, se rompe la sangre. Y sale obviamente el contenido del glóbulo rojo, ¿verdad? Que son aminoácidos, también hemoglobina y bilirrubina. Y esa es la bilirrubina que se libera de los glóbulos rojos, lo que vuelve ictérico al niño, ¿verdad? Que a veces es leve y con tratamiento o con terapia de luz puede mejorar su condición, pero a veces, ¿verdad? Es bastante severa, que ya la terapia de luz no es suficiente. El daño ha sido demasiado grande. La destrucción de los glóbulos rojos ha sido masiva. La anemia hemolítica es severa. Y lo único que se puede hacer ahí es sacarle la sangre al bebecito. Esto, cuando ya nace el bebé, se le saca la sangre al bebecito por un brazo y por el otro bracito se le está pasando inmediatamente
una transfusión de sangre de su mismo tipo. A los bebecitos no se les pone toda la unidad de sangre que usted está acostumbrada a ver, que es como de 450, 400, sí, como de 460 ml, es menos cantidad, es casi la mitad, ¿verdad? Lo que su cuerpecito necesita. A ese, y por otro bracito, se le está pasando la transfusión de sangre, a eso se le llama exsanguino transfusión, ex con X, exsanguino, una sola palabra, exsanguino, no sanguíneo, no, exsanguino transfusión, una sola palabra. Esa es una técnica emergente que se hace cuando el daño de la anemia hemolítica del recién nacido o de la eritroblastosis fetal, como también se le conoce a esta condición, es severo. Ese es el problema del RH negativo. Cuando la madre es negativo y que está en su embarazo y que el hijo vaya a heredar un tipo positivo del padre, porque puede heredar el RH del papá, pero si el papá es negativo, no pasa nada. Heredaría el RH del papá negativo y la madre negativa. Ninguno tiene rezos, no habría esta condición. Si el padre es positivo y el bebé hereda el tipo de sangre positivo del papá, pero la madre es positiva también, no importa, no pasa nada. Todos tienen el rezos. El problema es cuando la madre es RH negativo, el padre es RH positivo y el bebé hereda el tipo de sangre del papá positivo. Entonces, el primer embarazo en algunos casos no es tan severo, ¿verdad? En otros casos sí es bastante leve, ¿verdad? En algunos casos pueden haber sus excepciones por esa condición, porque el organismo como que estaba desprevenido, como que no estaba preparado para lo que venía. Pero ¿qué pasó? A través de ese contacto que tuvo en el primer embarazo, ya estuvo en contacto con el antígeno rhesus. Entonces ya está preparado con una gama de anticuerpos contra rhesus para un posible segundo contacto. Si vuelve a entrar rhesus al organismo, va a ser atacado no con algunos anticuerpos como en el primer embarazo, va a ser atacado con una gama de anticuerpos que ya están prefabricados para destruir ese antígeno rhesus. Entonces, un segundo embarazo puede ser mortal. Un segundo embarazo puede ser que el ataque de los anticuerpos hacia los glóbulos rojos del bebé sea tan grande que lo destruyan completamente y el bebé muera, ¿verdad? O nazca muerto. Entonces, para evitar esa condición, para evitar ese segundo embarazo tan complejo, ¿verdad? La madre pues ya se estudia desde que una madre llega embarazada, consulta, lo primero que se le pide es el tipo de sangre para saber qué tan complejo va a ser su seguimiento, qué tan complejo va a ser su embarazo. Y entonces, ¿verdad? En este caso, ya para un segundo embarazo de una madre negativa, desde el momento que tiene su primer bebé, ya se sabe que es RH negativo. Entonces, para protegerla contra un segundo embarazo, para proteger su bebé en un segundo embarazo, entonces se le inyecta a la madre, se le coloca una inmunoglobulina para sensibilizarla y que esa reacción no se lleve a cabo o no sea tan severa, no sea adversa. Y esa inmunoglobulina se coloca en las primeras 24 horas después del primer parto, ¿verdad? Para que la madre pues se vaya sensibilizando y vaya como interactuando, reconociendo ese antígeno rhesus que entró como algo propio y no lo vaya a destruir de esa manera con esa cantidad de anticuerpos preparados contra rhesus que posee. Entonces, jóvenes, esa es la mayor dificultad en una persona RH negativo. Lo demás no marca la diferencia. Con lo demás no hay diferencia.
entre una persona RH positiva y una persona RH negativa. Recuerden, un RH negativo, la única diferencia es que es más complejo al momento de necesitar una transfusión porque los donantes RH negativos son muy escasos. Las personas que le pueden donar sangre son muy escasos. Y en una persona RH negativo, se va a cumplir lo mismo que vimos aquí. Pongamos este ejemplo como que todos los tipos son positivos. Ahora pongamos este ejemplo como que todos los tipos son negativos. Entonces, ¿de quién va a recibir sangre O? Siempre solo de O. ¿De quién va a recibir sangre A? Negativo. Siempre de A negativo. De O también, ¿verdad? Pero recordando que debe de ser de su mismo tipo. Una persona, tomen nota de esto, una persona RH negativo solo puede recibir sangre de un RH negativo, de un tipo compatible, pero que sea RH negativo. Repito, una persona RH negativa solo puede recibir sangre de un RH negativo, de un tipo compatible al suyo, pero RH negativo. Ahora, una persona RH positiva va a recibir sangre de los tipos compatibles que ya vimos, pero puede recibir sangre tanto de RH positivos como de RH negativo. Es decir, tipo de sangre O, recibe sangre solo de O. A una persona RH positiva le puede donar sangre un O positivo igual a él que tiene resus como un O negativo, solo O siempre, pero negativo también le puede dar porque el O no lleva resus. Entonces el O positivo no va a detectar ningún antígeno extraño en O negativo, porque O negativo no lleva el resus. Entonces, puntualizando, tipo de sangre RH negativo solamente puede recibir sangre de otro RH negativo que sea compatible, su tipo, como lo que ya vimos. RH positivo recibe sangre de RH positivo y perfectamente de RH negativo. Ante esto, jóvenes, una pregunta. ¿Cuál será el verdadero donador universal? El tipo de sangre que le va a donar a todos los grupos, que le puede donar a todos los grupos, sin excepción. O negativo. El O negativo, muy bien. El O negativo, porque O ya vimos que le puede donar a todos. Si estos son todos los tipos O positivo, O le puede donar a todos los tipos O positivos. Y si este ejemplo es de O negativo, O le puede donar a todos los tipos O negativos. Siempre, nada más. Positivos reciben sangre de positivo y negativo, O negativo solo recibe sangre de O negativo. Bueno, jóvenes, voy a dejarles una tareita, por favor, una tareita. Yo sé que tal vez no les gusta que les deje tareas, que tienen muchas actividades con otras clases, pero es indispensable las tareitas porque tienen un porcentaje importante acumulativo al final. Son puntos oro los que cuestan las tareitas, entonces es importante, ¿verdad? Que vayamos haciéndolas y es en el primer parcial donde se dejan el mayor número de tareitas. Ya en el segundo es menos y en el tercero prácticamente casi es poco lo que se deja. Entonces, tareas jóvenes, van a investigar en qué consiste o a qué se refiere eso que se conoce como RH nulo o sangre dorada. ¿En qué consiste el RH nulo o a qué se refiere eso de RH nulo o sangre dorada? Que no sé si algunos han escuchado hablar de eso. Y también ahí mismo en esa tareita le agregan qué porcentaje de población
lo posee? ¿Qué porcentaje de población lo posee? Entonces, chicos, con esto hemos terminado la clase. No sé si esta tareita les sale bien hacerla para el lunes, al igual que la de las bacterias gram negativas y positivas y sus ejemplos, o prefieren que les dé más tiempo para esta. Sí, yo para el lunes también. Igual. Sí, porque Sí, no es tantísimo lo que van a investigar, solo van a investigar qué es tipo de sangre nulo o sangre dorada, y ahí les va a salir la información. Entonces, toman nota de esto para que amplíen sus conocimientos. Entonces, ya está habilitada la tareita para bacterias gram positivas y negativas, para que en el momento que la hagan le envíen, y hoy les voy a habilitar también esta tareita, ¿verdad? Para que la envíen. Con esto, chicos, terminamos el tema de hidratos de carbono. Yo espero que les haya quedado claro, que les haya gustado, que hayan aprendido mucho. Y solo recordarles que al principio vimos los grupos funcionales. Quizás algunos tomaron nota de ellos con sus estructuritas, quizás otros solo pusieron los nombres. Entonces, si no completaron nombre y estructurita, tienen que buscar eso. No es una tarea que me le van a enviar, pero es algo que tenían que hacer, ¿verdad? Si solamente copiaron los nombres de los grupos funcionales, está bien, pero ahora busquen la estructurita. O si solo tenían la estructurita, pónganle el nombre. Y si no tenían nada de eso, entonces ahí busquen los grupos funcionales, los principales, con su nombre y su estructurita. ¿Está claro, jóvenes? Ok, hijos, entonces con esto terminamos. Si Dios lo permite, nos reunimos mañana, siempre a la misma hora, minutitos antes de la clase. Bendecida tarde y disfruten su almuercito. Hasta mañana. Gracias, Gracias, doctora. Nos vemos. Doctora, buen día. Gracias, doctora. Nos vemos. Muchas gracias.